Gracias, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Ese es el marco en el que nos encontramos discutiendo el día de hoy. Básicamente, lo que se dice ahí es que es deplorable, es un término bastante en realidad crítico para referirse al trabajo que realizó la legislatura pasada y el Ejecutivo pasado. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que en este pleno no se trabaja de esa forma. Sin embargo, pues con lo que ya se ha escuchado hasta el momento, creo que mal vamos arrancando. Porque no se puede tramitar leyes que no contemplen un adecuado análisis financiero y en este caso pues también corresponde al actuarial. Se ha hablado de distintas vías para poder financiar lo que proponen estas reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sin embargo, no se puede separar nuevamente, como siempre, de forma antojadiza, lo que dice la Constitución, solo para que calce con mi interés político en este momento. Eso se lo digo a los colegas que han intervenido hasta este momento. Sencillamente, por sana administración, pues no se puede financiar. No se puede financiar egresos permanentes con ingresos no permanentes. Voy a ir directamente a aquellos que son los puntos directos sobre este tema. Primero, respecto a la propuesta por el incremento de los precios del petróleo. Es básicamente absurdo, señora presidenta, que el día de hoy se esté hablando de cómo se puede utilizar esos recursos de ahí cuando son absolutamente coyunturales, circunstanciales. Y además no se conoce en este instante exactamente a cuánto van a ascender. Sin embargo, se ha buscado la manera de que calce, cuando eso es absolutamente contrario a lo que dice la Constitución, dentro de esta propuesta de ley. Aquí está el punto más importante, señora presidenta. Para el segundo, el impacto fiscal estimado es de 2.800 millones. ¿Saben a qué equivalen 2.800 millones, señores asambleístas? Al doble de lo que pretende recaudar la Ley de Desarrollo Económico, esa que ustedes quieren derogar, al doble, señora presidenta, como si eso fuera siquiera posible plantearlo dentro de esta mesa. Pero es lo que se ha permitido en la Comisión de Educación. Lastimosamente en esa mesa no tenemos ningún representante. Otro sería el cantar si así lo tuviéramos. Esa ley que ustedes se afanan por tratar de decir que debe ser derogada, en realidad está prevista para atender esos gastos que son indispensables para poder, primero, cubrir el déficit que recibimos en 8.000, pasó a 6.000 en el 2021 y ahora pues está previsto en que máximo alcance los 4.000 millones. Eso que ustedes quieren desconocer y que llaman sobre la atención sobre la administración que han tenido, sencillamente se ha traducido en despilfarro y además en deuda, que todos conocemos. En esta proforma, señora presidenta, la del 2022, se ha previsto triplicar con esos recursos asociados a la Ley de Desarrollo Económico los bonos que sirven para atender a todos aquellos ciudadanos, a la población que quedó en mayor situación de vulnerabilidad y que si lo desconocen ahí, lo que están buscando realmente es que ya no queden en situación de vulnerabilidad, sino que básicamente desaparezcan. Eso es lo que proponen quienes están detrás de la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico. Y en ese mismo sentido, señora presidenta, que esa cifra no se nos vaya de la cabeza, 2.800 millones es el propósito que tienen con el nuevo escalafón propuesto dentro del informe para segundo debate y asimismo con ese propósito que dicen tener con respecto al incremento en el gasto de educación en el presupuesto. También se ha planteado el uso de las reservas del Banco Central del Ecuador. Estos son recursos que tienen que ir destinados, señora presidenta, a cubrir las reservas de la importación de derivados de petróleo y para otras situaciones, por supuesto, que pueden ocurrir y que representan prevención que Ecuador perdió hace muchísimos años, señora presidenta, por la mala administración de recursos que no eran de ellos, sino de los ecuatorianos a través de un presupuesto. De la misma forma, llamo la atención de todos aquellos quienes el día de hoy pretendan hacer calzar para sus fines políticos locales
una ley que va a tener un impacto de carácter nacional. Es sumamente irresponsable tratar de hacer eso. También la ley de fomento productivo y la ley de la defensa de la dolarización de aprobación previa y ya vigentes establecen candados para el uso indiscriminado de las reservas del Banco Central. No, señores asambleístas, miembros de las bancadas que antes estuvieron en la administración, no son su caja chica los fondos del Banco Central que corresponden a las reservas. Como cuarto punto, señora presidenta y colegas, quisiera referirme también a la provisión constitucional para llegar gradualmente a tener un 5% de gasto en educación que corresponda pues al 5% del PIB. Y aquí es imprescindible, eso es algo que se discutió cuando estábamos tratando la proforma. Y es indispensable que estas valoraciones, estos cálculos se realicen sobre el presupuesto codificado. Y lo digo de esa forma porque no se puede referir uno a cualquier otra expresión dentro de las etapas de aprobación de la proforma. Es únicamente sobre el codificado conforme corresponde a la normativa. También es importante señalar algo que la mesa de trabajo de la Comisión de Educación sencillamente no ha hecho. No ha hecho en este instante. Lo que no ha hecho es considerar que dentro de la proforma 2022 también se sinceraron muchísimos gastos que estaban denominados, categorizados como de inversión y en realidad correspondían a gastos corrientes. Finalmente, señora presidenta, se establece en este informe que hay antecedentes de haber utilizado antes deuda pública, situación que está absolutamente prohibida según los artículos 126 y 129 del COFLAFIP. De la misma forma, también reitero lo que dije al inicio de esta intervención. El artículo 286 señala textualmente: los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y de manera excepcional podrán ser financiados con gastos, con ingresos no permanentes. Y una subida salarial no es pues algo excepcional, señora presidenta. Aquí se está tratando de torcer, para variar, los términos en este caso. La posibilidad de asignar 600 millones, como señala en este sentido el informe de la Comisión de Educación, no señala claramente una vía fiscal. Yo voy a tener ahí que preguntar a los miembros de la mesa que se decidan, o estuvo la información del ministerio o no estuvo, porque las dos cosas se han dicho también en este momento. ¿O es que acaso realmente están buscando nuevamente jugar con las expectativas de los docentes ecuatorianos sin darles, en este caso, una verdadera alternativa? Finalizo ahora sí diciendo, señora presidenta, que el jueves 10 de marzo los docentes fueron atendidos después de ya una serie de reuniones por parte del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y asimismo también el Ministerio de Finanzas, para ver una alternativa realista que además sea consecuente con el propósito del proceso de recategorización, siendo esta la vía correcta, la vía concreta para poder referirse a estos temas. No podemos nuevamente, como hicieron mal la legislatura pasada y el gobierno anterior, volver a jugar con las expectativas de los docentes ecuatorianos, cuando sencillamente no se tiene en este momento esos 2.800 millones que de hecho representan, y lo voy a reiterar, el doble de lo que se pretende recaudar en 2 años a través de la Ley de Desarrollo Económico. Espero realmente que recordar también pues que a través de la firma del acuerdo ministerial para el reconocimiento de las 25 horas pedagógicas y lo que acabo de referir con respecto a las reuniones concretas para poder proceder con la recategorización de los maestros, en realidad se dé fe de que aquí hay un compromiso serio por parte del gobierno, y la pregunta es si habrá el mismo nivel de compromiso por parte de la Asamblea o vamos a pasar las mismas vergüenzas en unas semanas de que nos digan que es deplorable el trabajo realizado por parte de la legislatura, sin la identificación adecuada de las fuentes de financiamiento, sin el impacto fiscal adecuadamente medido y sencillamente pues jugando nuevamente con las expectativas de los docentes. Gracias. La intervención del asambleísta